Bueno, aquí digamos lo que vamos a tener es que al ser de eje horizontal, el H1 y el H2 van a ser iguales. Lo mismo que vimos en el ejemplo anterior, donde si bien el tubo en el caso anterior era de sección constante, en este caso es de sección variable, pero tomando respecto del eje de la tubería, el eje de la tubería está a la misma altura respecto de cualquier plano de comparación. Podría correr el plano de comparación y ponerlo acá. Entonces es como que voy corriendo, ¿no? Y el H1 y el H2 se hacen cada vez más chicos, ¿no? Porque siempre es del plano de comparación al eje, cada vez más chico, cada vez más chico, cada vez más chico, hasta que llega un momento cuando el plano de comparación lo subí hasta coincidir con el eje, el H1 y el H2 se hacen cero. Lo que se aprecia es que en todo momento H1 y H2 son iguales. Tienen un valor, pero H1 es igual a H2, en todos los casos. La única diferencia cuando llegan acá, H1 y H2 siguen siendo iguales, pero además se hacen cero. Es la única diferencia. Bueno, de acuerdo a la forma, la geometría que presenta el tubo, estamos diciendo entonces que el término densidad G por H, este término es constante, porque H es constante, ¿no? H1 es igual a H2, ¿eh? O sea que densidad por G por H1 es igual a densidad por G por H2. No cambió. Ese término, ese sumando de Bernoulli, no cambia en este caso. ¿Qué va a pasar con la velocidad? Es la misma. ¿Les parece que la velocidad es la misma cuando pasa de acá a acá? No, Disminuye. cambia. No. Cambia. Bueno, entonces vamos a poner caudal constante. Esta es una condición. Si no ponemos esta condición es como que no podemos hacer nada, ¿no? El caudal es constante, significa flujo permanente o estacionario. Vamos a poner, por ejemplo, que sean 1000 litros por minuto. 1000 litros por minuto, el caudal constante. Pero al ser constante el caudal, significa que A1 por B1 es igual a A2 por B2. Necesitaría definir A1 y A2, ¿no? A1, ¿y qué forma tiene? A2. Vamos a suponer que sean secciones circulares igual. Y bueno, vamos a suponer que A1, vamos a poner un diámetro entonces, que sean 10 centímetros, y que 2 sea 20 centímetros. O sea que el diámetro se duplicó. Ahora, ¿significa de que el área se duplicó? Bueno, yo le diría que saquen la cuenta. A1 sería pi por diámetro 1 al cuadrado dividido 4, o pi por R1 cuadrado, como ustedes quieran, ¿no? Ustedes utilicen la fórmula que quieran, cómo calculan. A ver si puedo regular la nitidez que sale tan feo. Peor. Bueno, mejoró bastante. Bueno, A1 entonces sería pi por de unos 10 centímetros. Yo lo pasaría ya en metros, porque vamos a trabajar con el sistema internacional o el CIMELA, o sea que puedo usar diámetro, o sea que sería 0,10
Tengan en cuenta que son dos cifras significativas, porque tengo el 10. Entonces yo no pongo 0,1, pongo 0,10 para no perderla a la cantidad de cifras significativas. Y esto está elevado al cuadrado, y esto dio 4. Y el área A2 sería también pi, el diámetro sería 0,20, elevado al cuadrado, dividido 4. Puedo hacer una cuenta rápida. Sería pi por 0,10 al cuadrado, dividido 4, me está dando 7,85 por 10. Bueno, acá me voy a quedar fuera del pizarrón. Voy a poner acá los datos. A1 me estaría dando 7,85. En realidad tengo que quedarme con dos cifras. 7,9 sería por 10 a la menos 3 metro cuadrado. Y A2 sería pi por 0,20 al cuadrado dividido 4, me estaría dando 0,03. Uy, qué lío. A2 sería 0,03 y hay un 1 para mantener las dos cifras significativas de metro Profe, cuadrado. disculpe. Sí, El diámetro lo divido por 2 para sacar el radio y después ubicarlo en la ecuación de sí, área, ¿no? sí. Ah, Sí, si vos usás la segunda parte, sería pi por el radio, y el radio sería 5 centímetros. Y en la otra ok. sería el radio sería 10. Bueno, si ustedes tuvieran que comparar, ¿cómo harían para comparar estas dos áreas? Una está con 10 a la menos 3 y la otra no tiene 10 a la menos 3. Si yo quisiera poner en el área 2 la 10 a la menos 3, tendría que correr la coma, ¿no? Por acá, por acá, por acá. Me estaría dando 31 por 10 a la menos 3. ¿No? Esto me daría 31 por 10 a la menos 3 de metro cuadrado. Ahí sí podría comparar el 8 con el 31. ¿No? Casi 4 veces. 8 con 7,9 con 31. 4 Se veces. cuadruplicó. Observen. Se cuadruplicó. Se cuadruplicó. Ven, observen de que el diámetro o el radio, porque en los dos casos se duplicó, porque, digamos, acá teníamos 10 centímetros y el diámetro se hizo 20, o sea, el diámetro se duplicó. Sin embargo, el área se cuatruplicó. ¿Y eso por qué es? Porque acá el diámetro o el radio están elevado al cuadrado cuando uno calcula el área. Por eso les decía, les adelantaba, que el diámetro se duplique no significa de que el área se duplica, porque cuando uno calcula el área, ese diámetro que se duplica está elevado al cuadrado. Si el diámetro se triplicara, sería 9 veces, no 4, sería 3 al cuadrado. Si el diámetro se cuatruplicara, sería 4 elevado al cuadrado, 16 veces. O sea que la relación entre diámetros y áreas es que el área varía con el cuadrado del diámetro. Eso es lo que hay que tener cuidado. Así que acá tenemos que el área se cuatruplicó, se hizo 4 veces más grande. Entonces ahí sí podemos darnos cuenta qué pasa con la velocidad. Vamos a suponer que, ya tenemos el caudal. ¿Cómo calculamos la velocidad? Porque la velocidad sería caudal sobre área. Y el caudal está dado en litros por minuto. Yo voy a poner el caudal en litros por minuto y voy a aplicar el factor de conversión
Ustedes vean que en los ejercicios de la presentación está hecho. Hemos puesto factores de conversión y todo para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Pero bueno, a veces yo sé que nunca alcanza. El caudal era 1000 litros por minuto. Voy a dejar el área a 1 acá por ahora. La voy a dejar ahí sin reemplazar. Y voy a poner acá factor de conversión, en la cual, ¿qué relación hay entre el litro y los metros cúbicos? Y que 1 metro cúbico son 1000 litros. Ahí puse el factor de conversión para pasar litros a metro cúbico. Y el litro está ahí, el litro lo puse acá abajo. Y el metro cúbico lo necesito ahí arriba, para que me quede expresado el metro cúbico por unidad de tiempo el caudal. ¿Y cómo hago con el minuto y el segundo? Y bueno, el minuto está en el denominador, o sea que yo necesito que esté en el numerador el minuto. Así yo lo puedo simplificar. ¿Y qué relación hay entre el minuto y el segundo? Bueno, que 1 minuto equivale a 60 segundos. Ahí apliqué el segundo factor de conversión. Con este factor de conversión pasé de litro a metro cúbico, y con este otro factor de conversión pasé de minuto a segundo. Ahora sí, digamos, tendría que la velocidad 1 sería, el caudal en metros cúbicos por segundo sería 1000 por 1 dividido 60.000. O sea que 1000 dividido 60.000 a mí me está dando 0. Y a ver cuántas cifras significativas. Acá tenemos 4 cifras, ¿no? Porque decía 1000, o sea, todos los ceros valen. Yo acá tengo que el caudal me está dando 0.016. Y después periódico. Y acá es periódico. Entonces, para eliminar este último, aunque es periódico, este pasaría a ser 7. Este pasaría a ser 7. Ahí tengo las 4 cifras significativas, y esto es metro cúbico por segundo. Bueno, ahora sí, tengo el caudal acá expresado en metro cúbico por segundo. Y tengo el área que me dio 7,9 por 10 a la menos 3 de metro cuadrado. Acá ya se pueden ver las unidades, ¿no? Me daría metros por segundo las unidades de la velocidad. O sea que sería 0.0167 dividido 7,9 exponente negativo 3. A mí me está dando una velocidad de 2,11. Con cifras significativas tenemos 2 acá, ¿no? Acá tengo 4, pero acá tengo 2. O sea que tengo que expresar el resultado con 2 cifras. O sea que sería 2,1. La velocidad 1 sería 2,1 de metros por segundo. ¿Es necesario que calcule la velocidad 2 o ustedes lo pueden hacer? Es sencillo, porque la velocidad 2 sería el mismo caudal, 0.01667, es el mismo caudal, pero ahora el área es 0,031. De ahí, Enrique, es importante que sepan la diferencia que hay entre la velocidad 1 y la velocidad 2
cuando cambia de sección la Ujú. tubería. Eso es lo importante, más allá de los números. Y con eso verificarían si está bien o mal el resultado de las velocidades. Bien. Bueno, observen, como comentaba Eugenia recién, ahora la velocidad da 0,54 metros por segundo y antes daba 2,1. ¿Está bien el resultado? ¿Es lógico? Para ver, digamos, si hemos hecho un buen ejercicio, un buen planteo. Sí, Es correcto, la sí, velocidad tenía que disminuir, ¿no es cierto? claro, porque es más ancho esa parte, Es más el ancho. área. Claro, es como que para que pase el mismo volumen por unidad de tiempo, ahora que tiene una puerta más grande, puede pasar más despacio. ¿Mm? Y que sea 4 veces más chica, es lógico, ¿no? Sí, Porque observen que 0,54 es 4 veces más chico que 2,1, ¿no? Si yo multiplico 4 por 0,54, me va a estar dando un número parecido a 2,1. Bueno, es lógico porque si el área A2 es 4 veces el área 1, la velocidad B1 tiene que ser 4 veces la velocidad B2, o viceversa. La velocidad B2 4 veces más chica que la velocidad B1. O sea que ese orden, más o menos, con algunos decimales, con diferencia y demás, y es lógico. No sería lógico si me diera una velocidad 2 10 veces más chica que la velocidad 1. Y uno dice, no, ¿cómo va a dar 10 veces más chica si el área se agrandó 4 veces? Si el área se incrementó 4 veces, la velocidad se tiene que reducir 4 veces. Porque hay una relación muy directa. Hay una relación muy directa. Ahí sí que no hay ningún cuadrado, ninguna raíz, no hay nada. Si la sección se incrementó 4 veces, la velocidad se va a reducir 4 veces. Bueno, o sea que acá lo que tenemos ya con la velocidad, no hemos determinado qué fluido es. Vamos a suponer que sea agua, para hacerlo redondo. Con la densidad del agua podríamos calcular la presión dinámica, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Si alguno lo puede calcular y me dice cuánto vale la presión dinámica en cada caso, y ya lo vamos resolviendo. Bueno, no sé si alguno lo alcanzó a hacer. Yo les decía, bueno, a ver si pueden hallar cuánto vale un medio de la densidad por B1 al cuadrado y cuánto vale un medio de la densidad por B2 al cuadrado. Siendo que, vamos a poner que la densidad es 1000 kilos por metro cúbico, que sea agua, por ejemplo, o un fluido que tiene una densidad muy parecida a la del agua. Tiraron un valor acá. ¿Bien? ¿Cuánto le da? P1, 2205 pascal. A ver. ¿Cuánto? 2205 pascal. Ajá. 2200, Enrique. 2200. 200. Aquí están. Okay. Y la otra, Un poquito.
¿2201? 2205. Ah, 5. ¿Y la otra? 145,8 Pascal. Bueno, el 0,8. Con las velocidades veníamos con 2 cifras significativas. La densidad tiene 4, pero nos vamos a quedar con 2 cifras. O sea que acá sería 141, ¿no? Si vamos redondeando, Sí. y el 5 lo sumamos, acá quedaría con 6, 5. 150 quedaría. Con 2 cifras significativas, quedaría 150 pascales la presión dinámica en la parte 2. Observen que las 2 cifras significativas son estas. Y acá sería 2200. Vamos a eliminar el 5. El 0 lo dejamos. 2200 pascales. Bien. Si yo quisiera hallar la diferencia, ¿no?, entre este valor y este valor, ¿cuánto me daría? O sea que sería 1/2 de la densidad por B1 cuadrado menos 1/2 de la densidad por B2 cuadrado. O sea, 2200 pascales menos 150. Acá me fui del pizarrón. Ahí me fui del pizarrón. Sí. Pero bueno, hice la presión dinámica en 1, que es la que tenía mayor presión dinámica, menos la presión dinámica en 2. 2200 menos 150 nos daría 2050. Sí. Esa sería la diferencia de presión dinámica. Bueno, ¿qué pasa con el resto de las presiones? ¿Qué pasa con la presión P? Este término no, este término permanecía constante. ¿Qué pasaría con la presión P? Cuando pasa de una sección a la otra más ancha, en la cual la presión dinámica disminuye de 2200 a 150. ¿Aumenta? Debería aumentar, ¿no? Sigo. A ver si tengo. Bueno, este término y este término son iguales, ¿no? O sea que ubiquemos donde ubiquemos el plano de comparación, sea el número que sea, este pasa restando y estos dos términos se van a anular. O sea, se van a restar entre sí. O si pongo el plano de comparación acá, se anulan directamente cada uno. No es necesario andar restándolo. Pero bueno, pero esos dos términos del Bernoulli no participan. Y observen que yo lo que hice fue determinar la diferencia de presión dinámica. Es como que este término lo dejé acá y este lo pasé para el primer miembro
y entonces yo podría pasar este al segundo miembro. Entonces observen que lo que yo hice haciendo esa diferencia de presión dinámica, lo que yo hice en realidad fue esto. ¿No? Fue esa diferencia. Y que esto dio 2050 pascales. Pero al pasar este término de un medio de la densidad velocidad al cuadrado al primer miembro, puedo pasar este término P1 al segundo miembro. O sea que sería P sub 2 menos P sub 1, de acuerdo a cómo hice los pasajes de término, ¿no? No es que a mí se me ocurre, sino que de acuerdo a cómo lo voy haciendo, veo que pasa para un lado y que pasa para el otro. Bueno, esta diferencia, que a mí me dio 2050 pascales, también es la diferencia de P sub 2 menos P sub 1. Aquí ya se aprecia que si P sub 2 menos P sub 1 2050 pascales, sin duda que P sub 2 es mayor que P sub 1. Entonces uno podría aquí decir, bueno, ¿cuánto vale la presión 2? Y vale la presión 1 más 2050 pascales, que fue el incremento de presión estática que experimentó. Este incremento de presión estática de 2050 es el que habíamos calculado como reducción de presión dinámica, porque eso es lo que plantea Bernoulli, de que la presión total se mantiene constante, lo que se incrementa en uno disminuye en lo otro. En este caso la presión dinámica disminuyó porque la velocidad disminuyó, por lo tanto debe aumentar la presión estática, de tal modo que la suma se mantenga constante. Ustedes podrían haberlo resuelto de otra manera, o sea, podrían haber aplicado Bernoulli y haber despejado de otra manera, o sea, no se hagan problema de que yo lo estoy haciendo de esta manera y ustedes lo pensaban de otra. Porque yo voy haciendo esto para darles otra mirada, para que ustedes se vayan dando cuenta de qué es lo que están haciendo. Cuando ustedes están haciendo los cálculos, los cómputos y demás, qué es lo que están haciendo. Entonces yo voy haciendo una operación diferente a la que podrían estar haciendo ustedes cuando aplican Bernoulli directamente. Ustedes quieren un resultado y que sea correcto. Yo no, yo ahora estoy explicando y tratando de que ustedes tengan distintas miradas sobre el ejercicio. Digo esto porque algunos van a decir, pero ¿por qué no hizo de esta manera? ¿Y por qué no lo pasó? Todo hubiera sido diferente. Sin duda que cada uno de ustedes podría haberlo hecho diferente. Bueno, ya estamos a las 18 horas. Yo le voy a poner 2 tubitos piezométricos para que ustedes me digan, a ver, en cuál de los tubitos sube más. Y con eso terminamos. Yo voy a poner un tubito acá. Un tubito acá. Y otro tubito acá. Observen que yo acá, para calcular la presión 2, tendría que saber cuánto es la presión 1. Si no, lo que yo he hallado es diferencia de presión nada más, ¿no? O sea que para saber las presiones en cada sección, necesito al menos el dato de la presión en alguno de los 2 lugares. Si no, llego solamente hasta determinar diferencia de presión. Es hasta donde puedo llegar. Por eso hay algunos ejercicios que solamente le piden que haya la diferencia de presión. Y no le estamos dando una presión de referencia de alguna de las secciones, sino que le estamos diciendo, bueno, el conducto cambia de tal lugar a tal lugar. Calcule la diferencia, que no es la presión en cada punto, sino la diferencia entre un punto y el otro. Para saber la presión en un punto o en una sección, necesitamos saber al menos tener un dato de la presión en otro lugar. Bueno, si yo pongo un tubito acá,
un tubito acá. Que acá no aparece el mercurio, porque acá es un tubito que lo enchufo directamente y acá pongo otro tubito. O sea que el líquido que fluye puede subir por ese tubito. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿En dónde va a subir más, le parece? ¿En el En la primero? presión 1, porque tiene más presión comparado con la presión 2. Para mí van a Acá ser tenemos iguales. más presión. La presión 2 es mayor. Bueno, entonces, lo que nosotros estamos midiendo cuando el agua sube por estos tubitos es la presión estática, ¿no? O sea, tengan en cuenta eso, cuando uno pone el tubito aquí, que es diferente, ¿se acuerdan en esa clase que vimos el tubo de Pitot? En el cual ya se mete una sonda, y esa sonda se mete aquí en el eje de la tubería, y en la cual se registra la presión dinámica también. El tubo de Pitot registra presión dinámica y presión estática, y entonces por diferencia de presiones que tiene el mismo instrumento, puede calcular la velocidad, presión dinámica primero y la velocidad después. Pero cuando uno coloca el tubito acá, lo que estamos haciendo es medir solamente la presión estática. No estamos mirando presión dinámica, solamente estamos mirando presión estática. Y lo que habíamos deducido es de que aquí la presión estática es mayor que acá. Entonces, supuestamente, si esto llega hasta por acá, este debería llegar por acá. Entonces acá tendríamos una diferencia de nivel que justamente da cuenta de esa diferencia de presión estática. ¿De cuánto? Y de esa diferencia de presión estática que contábamos recién, de 2050 pascales. O sea que este delta H que tenemos acá, da cuenta de esos 2050. O sea que tendríamos que esa diferencia de presión sería la densidad propia del líquido por G por ese delta H que se registra en los tubos. La diferencia entre estos dos tubitos, uno le llama tubos piezométricos, entre estos dos tubitos y el manómetro de mercurio, que por ejemplo se conecta acá y se vincula acá, es que en el manómetro de mercurio uno está mirando o midiendo la diferencia de nivel del líquido manométrico, que es por ejemplo mercurio. En este caso, la diferencia de los tubitos es del mismo fluido que está escurriendo por acá. Entonces ahí hay que tener cuidado con qué densidad ponemos cuando calculamos una diferencia de presión medida con tubito piezométrico, o qué densidad utilizamos cuando calculamos una diferencia de presión con un manómetro de mercurio o un manómetro NU que tenga, no sé, otro líquido manométrico. Pero ya estamos hablando de un líquido que no es el mismo que está fluyendo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Nos veremos el jueves entonces? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Se sabe si vamos a tener clases presenciales? Como les comentaba la otra vez, hay una iniciativa de hacer algunas actividades de forma presencial, sí. Pero digamos, no van a ser obligatorias para los alumnos, por los cuales las cátedras debemos garantizar que los chicos que no puedan venir en lo que queda del año de forma presencial puedan, sin problemas, seguir de forma virtual. Va a ser una opción para ustedes. Y nosotros tenemos que resolver, digamos, qué actividades presenciales podemos hacer y cómo podemos suplir eso para los chicos que no puedan asistir. O sea, tenemos que ser bastante ingeniosos, digamos, para no crear desigualdades.
Tengo entendido que en matemáticas se habían organizado que un profesor iba a atender el curso que iba a trabajar de forma presencial y otro profesor iba a atender a los chicos que iban a trabajar de forma virtual. No sé si ya se habrán organizado. Por lo menos me habían Hoy tuvimos comentado. la clase. Ah, ¿ustedes son los de la foto? Sí, Ah, muy bien. ¿Con quién tuvieron? ¿Con Sergio? Sergio y Fabián. Ah, Sergio y Fabián Pascal son los que están en forma presencial. Y entonces el otro grupo de forma virtual será atendido por Tochi y por Karina. Sí, aunque por ahí se roten. Ah, entre los profesores se van a rotar. No los alumnos. Creo que los alumnos todavía no, Claro. porque no somos tantos. Pero es Sí, posible. si yo vi algo de 15 alumnos, ¿puede ser que hayan habido? 21. Ah, 21. 21 éramos. Ah, bien, bastante. Bastante. ¿Y qué tal? Re lindo. ¿Lindo? Estaban extrañando la presencialidad. Bueno, gente, nos vemos el jueves entonces. Nos vemos. Saludos, nos vemos el jueves. Nos Adiós. vemos. Chao. Chao, profes. Adiós. Que pasen bien, cuídense. Hasta luego.